La noche era fría en la ciudad. Pedro, un anciano de 78 años, caminaba sin rumbo por las calles desiertas, sintiendo cómo el viento helado se colaba por los agujeros de su abrigo gastado. Sus manos temblaban, pero no solo por el frío, sino también por la tristeza que lo embargaba. Hace apenas unas horas, había sido dejado en aquella esquina por sus propios hijos, quienes, con palabras enredadas en excusas y miradas esquivas, le hicieron entender que ya no había lugar para él en sus vidas. Pedro nunca imaginó que el final de sus días sería así. Trabajó toda su vida para darles lo mejor a sus hijos. Sacrificó sueños y comodidades para verlos crecer, estudiar y formar sus propias familias. Pero ahora, cuando más los necesitaba, lo habían dejado atrás como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Caminó sin saber a dónde ir. Sus piernas flaqueaban con cada paso. Sus pensamientos eran una tormenta de recuerdos y preguntas sin respuesta. ¿Qué hice mal?, se preguntaba, pero en el fondo sabía que no había cometido otro error más que envejecer. Finalmente, exhausto, se dejó caer en un banco de la plaza central. Observó a su alrededor. Las luces de los faroles iluminaban tenuemente las sombras de los árboles, y a lo lejos se escuchaba el murmullo de la ciudad que nunca dormía. Su corazón latía con pesadez, sintiéndose ajeno a ese mundo que una vez sintió suyo. Mientras se sumergía en su propia tristeza, no notó la presencia de un hombre que lo observaba desde la distancia. Un hombre que pronto cambiaría el rumbo de su destino. El hombre, envuelto en una gabardina oscura y con un sombrero calado hasta las cejas, avanzó con paso decidido hacia Pedro. Al llegar frente a él, se inclinó ligeramente y con voz serena le dijo: «Buenas noches, caballero. Parece que la vida lo ha tratado con dureza esta noche». Pedro alzó la vista, sorprendido de que alguien se dirigiera a él. Sus ojos cansados se encontraron con la mirada compasiva del desconocido. «Así es, hijo», murmuró Pedro, con un hilo de voz. «La vida y quienes creí que me amaban». El hombre tomó asiento a su lado y sacó de su bolsillo un paquete de cigarrillos. Le ofreció uno a Pedro, quien lo rechazó con una leve negación de la cabeza. Entonces encendió el suyo y dejó escapar una bocanada de humo antes de hablar de nuevo. «No todos saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden», dijo con un tono reflexivo. «Pero a veces la vida nos da la oportunidad de cerrar ciclos de una manera inesperada». Pedro frunció el ceño, sin comprender del todo el significado de aquellas palabras. Pero algo en la voz del desconocido le transmitió una extraña sensación de esperanza, una chispa de algo que había creído perdido. El desconocido se presentó como Samuel. Su voz tenía un matiz de sabiduría y misterio, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar de inmediato. «Permíteme invitarte a un café, Pedro. Esta noche no es una en la que debas estar solo». Pedro dudó por un instante. Su orgullo le pedía que rechazara la oferta, pero su corazón ansiaba un poco de calidez. Asintió con un leve movimiento de cabeza y se puso de pie con dificultad. Caminaron juntos por las calles iluminadas por la luz artificial, hasta llegar a una pequeña cafetería de barrio. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, y el sonido de las tazas entrechocando en la barra le recordó a tiempos mejores. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Samuel pidió 2 tazas de café negro y miró a Pedro con una expresión serena. «Dime, Pedro, si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿lo harías?». El anciano suspiró, removiendo con lentitud el café en su taza. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero también le hizo reflexionar. «No lo sé», confesó. «Siempre creí que hacía lo correcto. Trabajé duro, amé a mis hijos, les di todo lo que pude. Y sin embargo, aquí estoy». Samuel asintió, como si ya conociera esa respuesta. A veces, las lecciones más duras llegan cuando menos las esperamos. Pero cada encuentro tiene un propósito, Pedro. Quizá este sea el inicio de algo nuevo para ti. Pedro lo miró fijamente.
sintiendo una extraña paz en aquellas palabras. Tal vez, solo tal vez, aquella noche no era el final, sino un nuevo comienzo. Pedro y Samuel conversaron durante horas. Pedro habló de su vida, de los sueños que había abandonado para criar a sus hijos, de los sacrificios que creyó necesarios y de la amarga realidad que enfrentaba ahora. Samuel escuchaba con atención, sin juzgar, sin interrumpir. Solo estaba ahí, presente, algo que Pedro no había sentido en mucho tiempo. Cuando la madrugada comenzó a despuntar, Samuel sacó un papel de su abrigo y lo deslizó sobre la mesa. Pedro, hay lugares donde la gente encuentra segundas oportunidades. Si estás dispuesto, aquí tienes una dirección. Ve y descúbrelo por ti mismo. Pedro miró el papel con curiosidad. Era una dirección desconocida para él. Levantó la vista para agradecer a Samuel, pero para su sorpresa, el hombre ya no estaba. Solo quedaba la taza de café a medio beber y el eco de sus palabras resonando en su corazón. El amanecer pintaba el cielo con tonos anaranjados cuando Pedro salió de la cafetería. Sosteniendo el papel con la dirección, sintió una mezcla de incertidumbre y esperanza. ¿Qué tenía que perder? Sus hijos lo habían desechado, su hogar ya no existía para él. Quizá, como decía Samuel, aún había algo más allá de la tristeza. Arrastrando los pies cansados, llegó a una calle que nunca antes había visitado. Frente a él, un edificio modesto pero acogedor exhibía un letrero que decía «Hogar de Nueva Esperanza». Respiró hondo antes de empujar la puerta. Al entrar, fue recibido por una mujer de cabello entrecano y mirada amable. «Bienvenido», le dijo con calidez. «Aquí encontrarás un lugar donde descansar y recuperar lo que creíste perdido». Pedro sintió un nudo en la garganta. Quizá, después de todo, el destino le estaba dando una segunda oportunidad. El hogar era cálido, con paredes adornadas con fotografías de otros residentes que habían encontrado refugio allí. La mujer se presentó como Clara, la administradora del lugar. Le ofreció una taza de té caliente y lo guió a una habitación sencilla pero acogedora. «Aquí puedes quedarte todo el tiempo que necesites, Pedro. Solo pedimos que ayudes en lo que puedas y encuentres una nueva razón para seguir adelante», dijo Clara con una sonrisa amable. Pedro sintió por primera vez en mucho tiempo que pertenecía a algún sitio. No era una casa lujosa, ni tenía los lujos de antaño, pero tenía algo que había perdido hacía mucho: calidez humana. La rutina en el refugio de ancianos se convirtió en un bálsamo para Pedro. Cada día se levantaba temprano, ayudaba en lo que podía, conversaba con otros residentes y escuchaba las historias de aquellos que, como él, habían sido olvidados por sus familias. El refugio, a pesar de ser modesto, estaba lleno de calor humano, algo que Pedro no había sentido en mucho tiempo. Una tarde, mientras compartía una taza de té con don Ramiro, un viejo marino con una risa escandalosa y una memoria prodigiosa, Pedro sintió que, por primera vez en semanas, su pecho se aligeraba. Se dio cuenta de que no estaba solo en su dolor y que, a pesar de la traición de sus hijos, aún podía encontrar consuelo en la compañía de otros. Pero la herida de la soledad seguía abierta. Cada noche, antes de dormir, miraba el techo con la esperanza de que sus hijos recapacitaran, que el peso de su abandono los hiciera volver. Sin embargo, la resignación comenzaba a instalarse en su corazón. Tal vez ellos nunca volverían. Tal vez debía aprender a vivir sin ellos. Fue entonces cuando el destino intervino. Una voluntaria del refugio, llamada Clara, se le acercó con una carta en la mano. Pedro la tomó con recelo, reconociendo la letra de Javier, su hijo mayor. Sus dedos temblorosos rasgaron el sobre y, con el corazón latiéndole en los oídos, comenzó a leer. «Papá, no sé cómo empezar esto. He pasado noches sin dormir desde aquel día en que te dejamos. Creímos que hacíamos lo correcto, que no podíamos cuidarte, que lo mejor era apartarnos. Pero nos equivocamos. Nos hemos equivocado en todo. No hay justificación para lo que hicimos.
y no sé si algún día podrás perdonarnos, pero quiero intentarlo. Quiero enmendar lo que rompimos. Si aún nos queda una oportunidad, por favor, dime dónde estás». Pedro dejó caer la carta sobre la mesa, su visión empañada por las lágrimas. No sabía si podía perdonarlos, pero en lo profundo de su corazón, una pequeña chispa de esperanza volvió a encenderse. Las semanas transcurrieron y Pedro empezó a notar pequeños cambios en la actitud de sus hijos. Al principio, eran gestos tímidos, casi inseguros, como si el peso de la culpa aún les impidiera acercarse por completo. Javier, el mayor, lo invitaba a tomar café por las mañanas y escuchaba sus historias con una paciencia que antes no tenía. Sus otros hijos, aunque aún distantes, poco a poco intentaban incluirlo en sus rutinas diarias, preguntándole cómo se sentía o si necesitaba algo. Pero Pedro no podía olvidar la noche en que fue abandonado. Había sido una herida profunda, una cicatriz que aún ardía. Cada vez que se sentaba a la mesa con ellos, cada vez que compartía un momento de aparente normalidad, una voz en su interior le recordaba que esos mismos hijos que ahora trataban de remediar el daño habían sido los mismos que lo habían dejado solo en la calle. Una tarde, mientras Pedro regaba las plantas del jardín, Sofía, su nieta menor, se acercó con su dulzura habitual. «Abuelo, ¿por qué ya no sonríes como antes?», preguntó con inocencia. Pedro se quedó en silencio. La pregunta lo desarmó. Observó a la pequeña y vio en sus ojos la pureza de alguien que aún no entendía del todo la complejidad del dolor. «A veces, el corazón tarda en sanar», Sofía respondió con suavidad. «Pero te prometo que haré mi mejor esfuerzo». La niña sonrió y le tomó la mano. «Yo te ayudaré, abuelo. Vamos a dibujar juntos. Eso siempre me hace feliz». Pedro asintió y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás sí había una oportunidad para reconstruir lo que se había roto. Pedro suspiró largamente, sintiendo el peso de la decisión que tenía por delante. Miró a su hijo, observando el remordimiento en su rostro. A pesar del dolor que aún cargaba en su corazón, recordó algo que Samuel le había dicho: «Las lecciones más duras llegan cuando menos las esperamos». «Javier, no puedo negar lo que hicieron. No puedo fingir que no me dolió», dijo con voz pausada. «Pero si hay algo que aprendí en este lugar, es que el rencor solo envenena el alma». Javier alzó la vista, con una esperanza temblorosa en sus ojos. «Entonces, ¿nos ayudarás?». Pedro se quedó en silencio unos segundos. Luego, con un asentimiento lento, respondió: «Iré a ver a tu madre, pero no lo hago por ustedes. Lo hago porque todavía hay amor en mi corazón, a pesar de todo». Javier asintió, incapaz de contener las lágrimas. Su padre, a quien habían desechado como si no valiera nada, era más noble de lo que él jamás sería. Y en ese instante, comprendió la verdadera lección que la vida le estaba dando. Pedro se levantó con calma, sintiendo que, al final, la vida le había dado algo invaluable: la oportunidad de cerrar ciclos con dignidad. Los intentos de reconciliación entre Pedro y sus hijos no fueron inmediatos ni sencillos. A pesar de las disculpas y los gestos de arrepentimiento, las heridas no sanaban de un día para otro. Pedro seguía sintiendo la punzada del abandono cada vez que sus hijos lo abrazaban, cada vez que intentaban llenar el vacío con palabras de cariño. El daño había sido profundo y requería más que disculpas para ser reparado. Un día, Javier lo llevó a dar un paseo por el parque donde solían caminar cuando él era niño. El sonido de las hojas crujientes bajo sus pies y el canto de los pájaros en las copas de los árboles evocaron en Pedro recuerdos lejanos, imágenes de un pasado donde él aún era un padre fuerte y protector. Se detuvo junto a un banco y miró a su hijo con una expresión seria. «Javier, dime la verdad». Su voz era firme pero serena. «¿Por qué me abandonaron?». El rostro de Javier se tensó. Bajó la mirada, buscando las palabras adecuadas. «Papá, tuvimos miedo». Su voz se quebró.
No supimos cómo manejar la situación, cómo hacerte parte de nuestras vidas, sin sentirnos abrumados. Pensamos que era más fácil apartarnos, pero fue lo peor que pudimos haber hecho. Pedro asintió lentamente, procesando las palabras de su hijo. Era un hombre sabio y entendía que el miedo podía hacer que la gente actuara de maneras cobardes. Sin embargo, eso no justificaba el dolor que había sentido. No sé si puedo olvidar lo que hicieron, Javier. Pero quiero intentarlo, dijo Pedro. Con un suspiro profundo, Javier tomó la mano de su padre y la apretó con fuerza, como si temiera que volviera a perderlo. Yo también, papá, y haré todo lo posible para demostrarte que esta vez estaremos aquí para ti. Los días que siguieron fueron una prueba para todos. Pedro intentó abrir su corazón nuevamente, permitiéndose sentir el cariño de sus hijos y nietos sin dejar que el rencor lo consumiera. Sus hijos, por su parte, aprendieron a valorar el tiempo con su padre, comprendiendo que la verdadera familia no se abandona en los momentos difíciles. Una noche, mientras estaba sentado en su habitación, Pedro tomó una vieja fotografía donde aparecía junto a sus hijos cuando eran pequeños. Miró sus rostros inocentes y sintió que, a pesar de todo, aún los amaba con la misma intensidad que cuando los sostuvo por primera vez en sus brazos. Con una sonrisa cansada, apagó la lámpara de su mesa de noche y cerró los ojos. Quizás, después de todo, aún quedaba esperanza para su familia. Con el paso de los días, Pedro empezó a recuperar un espacio dentro de su familia. No fue fácil. El rencor y la desconfianza aún flotaban en el aire. Pero él había tomado una decisión: darles a sus hijos la oportunidad de enmendar sus errores, así como él había tenido la suya. Javier y sus hermanos, por su parte, se vieron obligados a enfrentarse a la verdad. Se dieron cuenta de lo egoístas que habían sido, de cómo habían tratado a su propio padre como una carga, sin considerar todo lo que él había hecho por ellos. Cada día, Pedro se sentaba junto a la cama de su esposa y le hablaba. Le contaba historias del pasado, de cuando eran jóvenes y soñaban juntos. Sus hijos lo observaban en silencio, comprendiendo poco a poco el verdadero significado del amor y la lealtad. Una tarde, mientras Pedro preparaba un té para su esposa, Javier se acercó a él con los ojos humedecidos. «Papá», susurró, «no sé si algún día podremos reparar lo que hicimos, pero te prometo que nunca más te abandonaremos». Pedro lo miró largamente, con una mezcla de tristeza y ternura en su rostro. «Eso espero, hijo», respondió con voz suave, «porque un padre nunca deja de amar, pero también nunca olvida». Y con esas palabras, entendieron que el verdadero perdón no se da con palabras, sino con hechos. El tiempo diría si realmente habían aprendido la lección. Pedro cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tenía el presente para construir un futuro más digno. Y esta vez no caminaría solo. Durante las semanas siguientes, sus hijos comenzaron a demostrar su compromiso, no solo con palabras, sino con acciones. Remodelaron la vieja habitación de Pedro, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para estar cómodo. Pasaban tiempo con él, lo incluían en sus conversaciones y decisiones familiares. Por primera vez en mucho tiempo, Pedro sintió que volvía a ser parte de un hogar. Sin embargo, el dolor de la traición aún pesaba en su corazón. Hubo noches en las que recordaba aquella fría calle, la sensación de abandono, el miedo a la soledad. Pero cada vez que miraba a su esposa, cada vez que veía a sus hijos haciendo esfuerzos por cambiar, encontraba la fuerza para seguir adelante. Un día, mientras caminaba por el jardín de la casa, Javier se le acercó con una silla y se sentó junto a él. «Papá, hay algo que quiero preguntarte», dijo con voz seria. «¿Alguna vez podrás perdonarnos de verdad?». Pedro tomó aire y miró a su hijo con calma. Había esperado esa pregunta por mucho tiempo. «El perdón, hijo,
no es algo que se otorga de un día para otro. Es un camino, un proceso, pero cada día que demuestran que han cambiado, cada momento en que me hacen sentir parte de la familia nuevamente, me acerca más a ese perdón. Javier asintió, con lágrimas en los ojos. En su corazón, supo que su padre les estaba dando una segunda oportunidad y que no la desperdiciarían. Esa noche, Pedro miró las estrellas desde su ventana. Recordó la oscuridad de aquella noche en que fue abandonado, pero ahora la luz de su familia brillaba a su alrededor. Sonrió levemente. Tal vez el destino le había dado una dura prueba, pero al final había encontrado su lugar nuevamente. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Los meses pasaron, y Pedro comenzó a recuperar no solo su lugar en la familia, sino también su dignidad. Sus hijos lo llevaron al médico, le compraron ropa nueva y se aseguraron de que no le faltara nada. Sin embargo, lo más valioso para él no eran los bienes materiales, sino el tiempo compartido. Un día, su nieta menor, Sofía, se sentó a su lado y le preguntó con su inocente curiosidad infantil: «Abuelo, ¿te duele todavía el corazón?». Pedro sonrió y acarició la cabecita de la niña. «Un poquito, pequeña», respondió. «Pero el amor de la familia es el mejor remedio». Sofía asintió, como si comprendiera más de lo que parecía. Luego, sacó un dibujo de su bolsillo y se lo entregó. En él había una casa, un sol brillante y un anciano con una gran sonrisa en el rostro. «Eres tú, abuelo. Ahora sí estás feliz, ¿verdad?». Pedro miró el dibujo con emoción. En su interior, supo que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero también entendió que el amor, cuando es genuino, tiene la capacidad de sanar incluso las heridas más profundas. Abrazó a su nieta con fuerza, y en ese instante, supo que, pese a todo lo que había sufrido, su historia no terminaba en el abandono, sino en la esperanza de un nuevo comienzo. Y así concluimos nuestra reflexión sobre la conmovedora historia del anciano olvidado por sus hijos. Esperamos que este relato te haya tocado el corazón y te haya hecho reflexionar sobre la importancia de valorar a nuestros seres queridos. No olvides dejar tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber qué opinas. Si te ha gustado el video, dale un like y suscríbete para más contenido que inspire y haga pensar. Recuerda, cada historia cuenta y cada vida importa. Hasta la próxima.